prenda a Dios, el fruto de labios que confiesan su nombre. Es decir, la oportunidad de entregarnos adorando. Y lo segundo que ocurre es que cuando nosotros le cantamos, la Biblia dice que Él desciende. O sea, las reuniones se llenan de la presencia de Dios porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esas dos cosas ocurren. Cuando nosotros le cantamos, le adoramos, somos nosotros quien le ministramos a Él. Pero cuando se predica, es Él quien nos ministra a nosotros. Cantando y adorando a Dios, nos entregamos y Él nos da su presencia. Pero cuando se predica, por eso es más importante la predicación que la adoración y que la alabanza, la palabra tiene poder para crear. Amén. Cuando Dios ministra su palabra en el corazón de los que la escuchan, se crean cosas. ¿Hay a quien le falta fuerzas para tomar una decisión? Pues cuando oye la palabra le crea las fuerzas que necesita para decidir. La palabra tiene poder para crear actitud, que a muchos nos falta en algunos asuntos de la vida. La palabra tiene poder para destruir y arruinar cualquier obra que el enemigo está haciendo en la mente y en el corazón de alguno en privado. La Biblia compara su palabra con un martillo. El martillo es para destruir toda obra del enemigo. Por eso dijo Dios, háganse los cielos, y al dicho de su palabra se creó vida. Entonces, cuando oyes la palabra, si prestas atención, tienes la oportunidad de que Dios cree en ti algo que necesitas para mejorar. Amén. Entonces, hay un verso en la palabra, en Daniel, en el capítulo 1 y versículo 8, que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dale un aplauso al Señor. Como es una reunión de jóvenes, vamos a abordar algunos temas con algunos ejemplos de los jóvenes de la palabra de Dios para que se nos quede a nosotros en el corazón. Mirad, Daniel era un chaval de entre 15 y 17 años, no tenía más. Era un niño joven en una situación delicada. La Biblia dice que Israel había sido tomada cautiva por los babilonios y habían sido llevados, hermanos, a Babilonia en medio de una destrucción y de una ruina espiritual interior en el corazón terrible. No tenían ganas de cantar, no tenían ganas de adorar, no tenían ganas de servir al Señor. En algunos de ellos, reprochándole a Dios el abandono, la dejadez que Dios había tenido con ellos, se rebelaron contra el Señor de tal manera que llegaron a aquella tierra, hermanos, sin fe, sin Dios y sin palabra en el corazón. Hay un salmo que dice: ¿cómo vamos a cantar en tierra extraña cánticos al Señor? O sea, se generó una situación en el corazón terrible. Claro, la situación de unos cautivos en aquel tiempo era una situación de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de mucha angustia. Era una situación, hermanos, que cada minuto del día ofrecía una situación de dolor, de tristeza, de fatiga para ellos, para sus hijos, para sus casas, para sus familias, para todo el país, que había sido llevados descalzos, cautivos y desnudos y con hambre, enfrentándose cada día y en cada minuto de ese día a la posibilidad de perder al padre, de perder a la madre, de perder a los hermanos, de perder a los hijos, de perder a la compañera, de perder al marido. Era una situación terrible. Y en medio de esa situación, un niño decidió cambiarlo todo. No dice la palabra de Dios que quien decidiera cambiarlo fuera un príncipe, ni un rey, ni un profeta, ni un sacerdote. Dice la Biblia que fue un jovencito que tomó una decisión. Gloria a Dios. Hoy estamos necesitando, hermanos, más que nunca que la situación cambie. Y me pregunto yo si no estará aquí en esta tarde ese Daniel. Ese Daniel que tome una decisión y cambie las cosas. Lo primero que entendió Dios de Daniel
Y lo primero que Daniel quiso hacerle entender a Dios es que él quería vivir para Dios. En las iglesias hoy vivimos muchos en Cristo, pero no vivimos para Cristo. No es lo mismo vivir para el Señor que estar en el Señor. Hay muchos que están en el Señor, tienen su fe, presentan sus alimentos, bendicen sus sueños, bajan a su reunión por el culto, pero no les pidas nada más, están en Cristo. Pero hay otros que no conciben un minuto del día que no sea para el Señor. Y los tales son los que viven para el Señor. Es decir, no tienen otro pensamiento, ni tienen otro asunto primordial en su día a día que no sea vivir a la altura de lo que Dios espera de su persona. Porque te voy a decir una cosa, Dios está encaprichado contigo. Y eres un capricho muy caro. Eres un capricho de Dios muy caro. ¿Cuáles son tus caprichos? Pues a la altura de tu estancia y de la mía los tenemos. Un frasquico de colonia de calidad, un cochecito de 500, 600 euros. A la altura de lo que somos, los caprichos de los reyes y de los príncipes son muy grandes. Pero claro, los caprichos de un Dios. Los caprichos de un Dios son tan terribles que hay que pagar un alto precio. Dice la Biblia que para tenerte a ti entregó a su hijo. Eres un capricho carísimo. Y digo yo, ¿cómo vamos a corresponder a esta respuesta de Dios? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros? ¿Vamos a estar en los cultos como una cosa más? ¿Vamos a estar en las reuniones como algo más? ¿Vamos a dejar que transcurran los años, los meses y los días sin que nuestra vida dé ni pena ni gloria? Te pido por favor que tomes una decisión como la tomó Daniel. Decídete en vivir para el Señor. Tu vida tiene que ser una ofrenda agradable a Dios. No puede ser una ofrenda que busque el agrado del ojo humano. Es decir, no hagas las cosas porque los demás lo vean, ni pretendas conquistar un testimonio, ni una reputación para que te otorgan, te conceden o te posicionen. Todo lo contrario. Desde que te levantas hasta que te acuestas, que tu vida sea una ofrenda a Dios. Y que sin que suene la voz de Dios audiblemente, sientas tú en lo profundo de tu consciencia y de tu conciencia la voz de Dios que dice sobre cada minuto de tu vida: este es mi Hijo amado, de quien yo tomo complacencia. Dios se complace en los que viven para Dios, en los que son una ofrenda continua para el Señor, en los que el objetivo principal de su vida, el asunto primordial que le gobierna, que no le deja estar, que no le deja ser, no es otro sino estar a la altura de lo que espera Dios de tu vida. Daniel lo decidió. Se paró en medio de una corte y dijo: no me contamino más con nada ni con nadie, porque te voy a decir una cosa, y escucha bien esto, joven. Mira a ver qué amistades te buscas dentro del culto, que unas te volverán carnales y otras te volverán espirituales. No todos los jóvenes que están en los cultos viven para Dios. Son salvos, de acuerdo, pero no viven para Dios. Y su corriente de vida, su modo de vida, su forma de pensar, su forma de actuar en los asuntos que le ocurren en su casa y en su persona, cómo reacciona, cómo actúa, te pueden influenciar tanto que seas una copia de él. Y dependiendo de cómo él sea, te puedes terminar copiando tú. Por eso te pido que las amistades que elijas dentro del culto, procura que sean espirituales. Amén. Mirad, una de las causas principales que se ha estudiado para que una persona pueda llegar a ser rica depende de las amistades que tenga. Porque si va con gente rica y pudiente, les ve cómo ganan el dinero, les ve cómo gastan, la opulencia, el modo de vida, la forma de estar en un hotel, la riqueza, la calidad de la comida que comen, la calidad de los vestidos que gastan, eso influye en él de tal manera que quiere vivir la vida que los otros viven. En cambio, si va con un pobre y con un mendigo, se acostumbra y se normaliza a esa situación. Pues lleva eso al espíritu.
No vivas con pobres espirituales dentro de la iglesia. Búscate amistades con riqueza, que te lleven a la oración, al quebranto, al ayuno, a la humildad, a la entrega, a la dedicación, de tal manera que en unos meses o en unos años aquel que fue tu maestro sin pedírselo y sin que él lo quisiera, se quede hoy a la altura tuya por debajo de tu dedicación de forma de vivir en Dios. Daniel cambió un reino. Daniel cambió un reino. Y era un hombre que tomó una decisión. Decidió vivir para Dios. Mirad, la vida se nos agota a todos. Las hojas del calendario caen volando. Los años transcurren a una velocidad vertiginosa. Escucha, hoy estamos y de aquí 4 días no estamos. Te pregunto, ¿qué legado has dejado tú en el corazón de Dios? No te hablo de la obra, ni te hablo de la iglesia, porque no hay grandeza más grande que tener influencia en el corazón de Dios. Esa es la influencia más grande. Y esa es la vida más alta. La vida más alta que un creyente pueda tener es que tenga influencia en Dios. Que tenga Dios que hacer cosas, pero que te vea a ti entrar en tu cuarto y las abandone por bajar a estar contigo. Esa influencia en Dios no se consigue con unas horas, se consigue con una vida. Por eso el Señor mismo, en un pasaje terrible, deja de ver esta verdad con un poder escalofriante y dice: aunque hubieran estado aquí delante de mí Job y Noé, y me hubieran rogado que eso no lo hiciera, no les habría hecho caso. O sea, lo que está diciendo, de toda la humanidad que ha estado en mi presencia y en mi altar, solo hay 2 personas que me podrían haber hecho cambiar de actitud. Solo 2. Han tenido tanta influencia en mí. Les respeto tanto, les valoro tanto. Son para mí tan importantes que son los únicos que me habrían hecho titubear de si hacerlo o no. Pero ni ellos podrían haber cambiado mi posición. Y yo te pregunto, ¿qué influencia tienes tú en Dios? En Dios no se influye con una plegaria ni con una oración. Te escucha por la fe y responde. La influencia es otra cosa. La influencia es aquello que le dice Dios: Moisés, voy a matar a este pueblo, lo voy a destruir y de tus lomos voy a sacar un pueblo nuevo. Lo que le estaba diciendo es: te voy a dar un hijo que tenga hijos, que tenga nietos, que tenga tataranietos, y tú lo vas a ver. O sea, te voy a alargar la vida muchísimo. Lo vas a ver con tus ojos. Y te voy a dar un pueblo como Israel que salga de tus lomos. Pero a cambio voy a destruir a este pueblo. Y sale llorando Moisés y le dice: no lo hagas. No se te ocurra. No puedes hacer eso. ¿Qué van a decir los egipcios? Que sacaste a Israel de Egipto para matarlo en el desierto. Tu nombre quedaría muy mal. No te respetarían. No tendría valor tu nombre jamás ante los ojos de ellos. Si los vas a matar a ellos, borra mi nombre del libro de la vida. Claro, cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de un hombre que en las cosas de Dios no bromeaba, no andaba con chiquitas. O sea, cuando decía una cosa, en su palabra iba su persona. Dios sabía que cuando dijo borra mi nombre del libro de la vida, no fue una palabra decidera, ni un dicho al azar. No, había un compromiso con aquella palabra. Y ahora, el Dios que no se cansa nunca, el Dios que es de toda paciencia y de toda consolación, ¿qué tal estado de incredulidad y de maldad no tiene Israel que le ha llevado a Dios al hastío? Está Dios cansado, no aguanta más. Y una mañana, harto de esa situación, le dice: hoy mato a Israel, Moisés. No puedo aguantarles más. No puedo soportar más su incredulidad, su falta de fe, su falta de santidad. No puedo más con ellos. Pero un hombre le dice: si los matas a ellos, me borras a mí del nombre del libro de la vida. Y ahora Dios tiene que sopesar entre aguantar a Israel, que le tiene cansado, o perder a Moisés toda la eternidad. Y el compromiso es tan grande que dice: está bien, Moisés, por no perderte a ti,
porque no me imagino mi eternidad sin ti, compañero mío, colega mío, socio mío. Sin ti no me imagino mi existencia. Por ti los perdono a ellos. ¿Por qué tenía esa influencia Moisés en Dios? Porque en una ocasión el pueblo le critica y le murmura, y entre ellos sus hermanos carnales Aarón y María. Es que solo Moisés es profeta, decían. Es que solo Dios habla por él. No puede usar el Señor a alguien de medio del pueblo, solo tiene que ser él. Habrá otros también entre nosotros, pero lo hacían, hermanos, con desdén, heridos, dañados, menospreciando al siervo, tirando a tierra al ministerio. Y hermanos, ¿de cuántos oye Dios hablar mal? Hace algo, se molesta Dios, se implica en ese asunto, se remanga las manos para meter las manos en el cielo, en los jaleos que nosotros tenemos. No, solo los observa, gobierna el asunto para que todo lo que te está pasando termine beneficiándote a ti, haciéndote hombre y mujer de Dios. Pero no se mete. Pero esto le dolió tanto, que hablaran mal de su siervo, tanto que descendió, dice la Biblia, y los dejó leprosos. Amanecieron con lepra. Y viene alguien corriendo donde Moisés y le dice: Señor, Dios ha dejado leprosos a Aarón y a María porque han criticado contra ti. O sea, el pueblo era consciente, porque era la lepra, se había hecho un daño contra la autoridad. Le dice: están leprosos porque han hablado mal de ti. ¿Sabes lo que hizo Moisés? Se va corriendo, hermanos, al altar y sale llorando, pero llorando como el niño recién nacido que necesita el pecho de la madre, y que de los lloros y de los gritos tira abajo el hospital el niño y solo es calmado cuando se le da el pecho. Así lloró Moisés, como los niños que necesitaban algo para consolarse. Y llora de tal manera que le dice: Dios mío, ¿por qué te enfadas de esta manera? ¿Por qué te tomas este asunto así? Es que han hablado mal de ti, también me habría enfallado yo si lo hacen contigo. Es que se han metido contigo, han tirado tu nombre a tierra, han blasfemado contra ti, han dicho algo contra tu cara. No lo han hecho, no es contigo con quien se han metido, es conmigo. ¿Y quién soy yo para que tú te lo tomes así? Perdónalos. No pares al pueblo, porque si se mantiene la lepra, Israel no avanza. No pares al pueblo. Fíjate el asunto que tenía, y por su causa él no quiso parar al pueblo. Hay otros que paran al pueblo por el egoísmo personal. Este Benjamín no dijo: no pares al pueblo por esto, sánalos. Y no pudiendo aguantar, Dios le dice, lo podéis leer, dice: está bien, Moisés, porque tú me lo pides, porque eres un hombre al que respeto, porque eres un hombre con compromiso con mi causa, con mi persona, porque te importa más mi evangelio que el beneficio de tu casa, porque está por encima de tu salud, mi testimonio, mi palabra y mi nombre. Por eso te respeto tanto, porque sé que para ti yo soy lo máximo. Y a esa actitud correspondo yo de esta manera, porque tú me lo pides. Sano a uno, pero al otro le dejo leproso para que Israel sepa que no admito que nadie se meta contigo. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, le concedió lo otro. Por eso le concedió lo otro. Por eso no le borró del nombre de la vida, porque dijo: te importo más yo que tu testimonio, te importo más yo que tu nombre. Porque, hermanos, si eso nos pasa a nosotros, que el Señor deja a alguien leproso porque nos han criticado a nosotros, decimos: déjalo ahí. Y más le tenía que haber sabido. Déjalo, más justificado el Señor, hermanos. En cambio él no. ¿Para qué quería una justificación que frenara la marcha del pueblo? ¿Para qué quería, hermanos, la parada de un pueblo que tenía que llegar a una tierra por una justificación personal? Y Dios valoró tanto aquel detalle que le dijo: yo a ti te respeto, Moisés, porque tú me lo pides, perdona, Israel. Eso es tener influencia. La influencia no es mover a la familia para que pidan tu candidatura. La influencia no es mover a los padres para que te pidan entrar en el coro. La influencia es que cuando tú ores, la gloria de Dios se caiga, la presencia de Dios se derrame, la unción del Espíritu Santo alcance al corazón.
La influencia es que Dios te dé palabra y consejo para, sin que nadie lo sepa, en la intimidad y en el secreto, aquella persona que está hundida por cosas miles que le ocurren a cada uno en su vida personal. Allí, sin nombre, sin popularidad, sin diáfanos, sin gritos, le ayudes, lo levantes, lo restaures, pero que vayas con el poder de Dios. Eso hizo Daniel. Dijo, no me contamino más con la comida del rey. Tomó una decisión, ser para Dios. Te pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ser para Dios? Griten un poderoso amén. Mira, Daniel no solo tomó la decisión de ser para Dios, sino que hay un añadido. Era una persona con compromiso. Tenía compromiso. Le importaban las cosas que ocurrían en el reino. No era indiferente a lo que sucedía. No estaba él en otro sitio y las cosas pasaban y no le importaban. No, todo lo contrario. Le implicaban tanto que se metía hasta el fondo. Dice la palabra del Señor que en una fiesta escribe una mano, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y no había nadie que supiera la revelación. Pero unos años antes, tuvo un rey un sueño. Y se lo contó a todos los sabios, astrólogos y magos del reino. Y dice la palabra del Señor que el rey se olvidó del sueño. Y cuando se lo contó a los magos, ninguno tenía la interpretación. Y dice que los reunió para que le dieran la revelación de aquel sueño. Y le dijeron, vuélvenos a contar el sueño. Y el rey dijo, ciertamente ponéis dilación en este asunto. Sabéis que el sueño se me ha olvidado y vosotros no tenéis la revelación. Si de aquí a unos días no me dais la revelación, todos los sabios del reino moriréis. Esa era la sentencia. Y Daniel se enteró de este asunto. Y dice la palabra del Señor que se acercó al jefe de los eunucos, que se llamaba Aspenaz, y le dijo, dile al rey que me dé unos días y le revelaré el sueño y su interpretación. O sea, van a matar a gente y yo no hago nada. Se van a cargar a todos estos sabios y conmigo no va el asunto. ¿Cómo puede ser, joven, que la iglesia donde tú vas se hunda y no acudas a ella? ¿Cómo puede ser que la iglesia donde tú estás esté de capa caída, esté hundiéndose, se venga abajo y haya los asuntos de la tierra que te ocupan más que los asuntos del reino? Te ruego desde aquí en el nombre de Jesús que tengas carga y responsabilidad por tu iglesia, que tengas compromiso por tu iglesia, que te importen las cosas que pasan en tu iglesia y, por favor, que las cosas malas que pasan en la iglesia no seas tú el causante de ellas, sino el arreglador de todas ellas. Que soluciones, que no traigas problemas, que los soluciones. Daniel trajo solución. Aleluya. Pero hay empresas en las iglesias que no se arreglan solo. Dice que dijo Sadrach, Mesach, Abednego, ayudarme, vamos a orar al Todopoderoso. Amén. Hay cosas que se arreglan de una manera, pero hay otras que se necesita unidad. Se necesita compañerismo, se necesita armonía, se necesita trabajar todos en la misma dirección, cada uno con su talento, cada uno con su sabiduría, cada uno como sabe o puede hacerlo, pero el mismo objetivo: levantar la iglesia de Cristo, levantar la iglesia de Dios con compromiso. Hay un texto que siempre me ha llamado mucho la atención a mí, desde niño, hermanos. ¿Sabéis que en una reunión como esta viene, hermanos, Ananías con una ofrenda, con un engaño por dentro innecesario, y hace un juicio al Señor y lo mata y cae muerto? Y le dice Pedro a los jóvenes de la iglesia, dice, sacar y enterrarlo. Dice, como 3 horas después bajó Zafira al culto. O sea que los cultos de la Biblia duraban de 3 horas para arriba. Y esta no podía soportar 3 horas de culto. Ella estaba para media horica, 40 minutos. No, vivía en Cristo, no para Cristo. Y con una pequeñita porción que se llevara del culto se daba por contenta. Se estuvo arreglando, se estuvo preparando y 3 horas después llegó al culto. Sin saber, dice la Biblia, sin saber lo que había sucedido. Hoy eso es imposible. Que alguien se muera en un culto de repente y 3 horas después no lo sepa la compañera, eso es imposible. Porque somos los más habladores del mundo. No hay secretos entre nosotros. Lo que pasa aquí a los 15 minutos lo saben en las Palmas de Gran Canaria por los WhatsApp y los móviles.
Y qué triste es que tú seas portavoz de malos comentarios. Qué tristeza tan grande. Que tengan que decir, no lo ha dicho el Fleitas, una cosa mala, negativa, no lo ha dicho el Fleitas. Eso es muy triste, hermanos. La iglesia de aquel tiempo no era habladora, no era chismosa, no era lenguarana. Los trapos sucios se lavaban dentro de la casa y los inconversos no se enteraban. Hoy se enteran los inconversos de todo lo nuestro porque nosotros lo contamos delante de ellos. En vez de hacerles llegar los buenos testimonios, el coro, cómo han cantado los niños, los hermanos, cómo han adorado a los otros, la ofrenda rica que ha salido, en vez de hacerles llegar eso, se enteran de todo porque nosotros mismos lo comentamos. Y sin darnos cuenta estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Dice, hermanos, que entra aquella mujer y entró, hermanos, tan campante, como que no había pasado nada. ¿Cómo estaría la iglesia orando, hermanos, con el susto que habían llevado? Que había caído muerto un hombre por un juicio de Dios. Tenía que haber un ambiente de Dios y una gloria de Dios fuera de serie. Porque 3 horas de culto tiene que haber mucha gloria para que la gente se mantenga. Y hermanos, la otra entra con su moño arriba, sus pendientes, su vestido, y no percibió ni una gota de la gloria de Dios que había aquí. Tenemos personas que no las vamos a cambiar en la vida, porque no se enteran de qué va este asunto. No saben de qué va el evangelio. Creen que se están un ratito, pasar el rato y que todo acaba. Por eso esa mujer no se enteró porque era de esas personas. Y los tenemos entre nosotros que no se enteran de nada. ¿Sabes cuándo se salvan? En el último momento de su vida. Cuando ven que la muerte está entrando por su casa es cuando se arrepienten de verdad. Pero viven una vida sin arrepentimiento hasta el último momento, y gracias a Dios que lo alcanzan. Y entró como que nada, todo el mundo llorando, todo el mundo quebrantado, los dientes castañando del miedo, las piernas temblando. Había caído un hombre muerto de un juicio de Dios y ella ni percibió, porque no tenía radar. No había radar del Espíritu, no percibió nada. Sin embargo, los tenemos, hermanos, que hay personas que nada más entrar por ahí reciben un abrazo de la gloria de Dios y ya están quebrantados, porque viven para Dios, no viven en Dios. Y dice que viene y la llama a Pedro, ven, oye, dime, ¿vendisteis en tanto? La heredad, sí. Y fue de esta manera, sí, fue de esta forma. Y dice, sí, dice, ¿por qué convinisteis en mentir al Espíritu Santo de Dios? Porque al Espíritu Santo se le puede mentir porque es persona, pero no engañar, es Dios. Como persona le mientes, pero como Dios sabe la verdad. Y le dijo, pues mira, los que han sacado a tu marido ahora te enterrarán a ti también. Escucha, a Ananías lo mató Dios, a Safira la mató Pedro. Vio clara la vía del Espíritu. Dijo, tú la matas a ella es porque quieres limpiar la iglesia. ¿No la matas a él? Pues yo me la cargo a ella. Y la mató. Y la mató. ¿Por qué? Porque entendió la dirección del Espíritu Santo. Se dio cuenta que en el origen de la iglesia Dios no quería permitir desórdenes para que no se fabricara una iglesia en el desorden, sino que Dios puso vara recta y temerosa para que el pueblo de Dios se amedrantara y andara en el temor de Dios, y le entendió. Hoy necesitamos ministerios con autoridad. Pero de Dios. Autoridad de Dios. Toda autoridad que está ceñida a la palabra es de Dios. La autoridad que un siervo te impone a través de la palabra es una autoridad que debes recibirla, porque es una autoridad de Dios. Bendigo el nombre del Señor. Y hermanos, y no pasó nada, no lo echaron de la iglesia. Ay, si un pastorcico se carga hoy a alguien, no se tiene que ir él, se tiene que ir él, toda la familia y todo el mundo. No dijeron nada. ¿Sabes lo que hicieron? Se arrodillaron porque vieron que Pedro era un siervo de Dios. Porque escucha, Pedro hizo el juicio, pero el que lo respaldó fue Dios. Si Dios no lo respalda, ya no se muere. Él hizo el juicio, pero Dios le respaldó. Porque Dios a los que le sirven de verdad no los deja sin respaldo. Una cosa es la emoción, y otra cosa el talento, y otra cosa es el respaldo. El respaldo Dios se los da a los que sabe que son suyos. Dice, tienen este sello los que son de Dios,
apártense de la iniquidad. El siervo que anda santo, le temen los demonios, le respeta la iglesia y le respalda a Dios. Por eso, hermanos, hizo ese juicio. Y ahora le dice, los mismos que han enterrado a tu marido te van a enterrar a ti también. Y digo yo, me preguntaba Aramis, ¿es que no había gente más madura en la iglesia que los 4 niños que enterraron a Ananías? 4 niños, pues dice la Biblia que eran jóvenes. Se supone que estos niños luego fueron los diáconos. Se supone. El capítulo 5, y luego dicen que sí, en el capítulo 6 ya los eligieron como diáconos, que había transcurrido un tiempo, pero bueno, eso no se sabe claro. Pero que eran jovencicos. No había ni hombres de 35 y 40 años para hacer un entierro. Un entierro no es fácil, ¿eh? Un entierro es muy difícil. Porque mira, yo ya aquí predico y me decís amén y decís gloria a Dios apoyando las verdades que digo, y eso me estimula, me alienta y me hace que me haga con la predicación. Pero en un entierro no te dice amén nadie. Nadie dice gloria a Dios. Nadie habla. Eres tú solo contra una circunstancia muy hostil y muy difícil. Y una palabrica un poco excesiva, con la sensibilidad que tiene la familia en ese momento, puedes hacer un desacato. Puedes destrozar un corazón, una familia. Y tienes que medir las palabras y dejar que el Espíritu Santo te tome la boca de una manera muy especial. Y ahora, en vez de mandar a 4 hombres maduros, o a 4 ancianos maduros, o a 4 hombres fuertes y granados con familias y con casas, que saben lo que es un dolor, que saben lo que es una fatiga, porque tienen hijos y dicen, si se me muriera un hijo me moría yo, o si se me muriera mi padre me moría yo. Pero eran 4 niños. Pero hermano, ¿qué compromiso no tendrían esos niños con la iglesia? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué dedicación y qué entrega? Que Pedro dijo, vosotros 4 porque sois los mejores que tengo. Te pido, joven, en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas como esos niños jóvenes. Que nadie tenga un poco tu juventud, que tu compromiso, responsabilidad y entrega te haga ser valedor de cualquier cargo y responsabilidad, que se quede libre, que te elijan a ti, porque estás a la altura de lo que la iglesia necesita. Dice la Biblia que en una boda había uno que no estaba vestido de bodas. ¿Por dónde entró? Por donde fuera, pero entró. Hoy se nos ha colado mucha gente en los cargos sin testimonio. No están vestidos de dignidad ni de categoría, pero se nos han colado. Y ahí están. Quiera Dios que no sea ni tu caso ni el mío. Que nos pongan en un sitio porque vamos vestidos de boda. Estamos a la altura de lo que la dignidad nos exige. Y este hombre, hermanos, que era un niño joven, tenía compromiso y dijo, mientras yo esté aquí, mientras yo esté en esta corte, no se muere nadie por falta de oración. No se muere nadie por falta de ayuno. No se va a morir nadie porque yo no haga vigilias. No se va a morir nadie porque yo no retire de mi boca por la mañana el café, ni por la tarde la comida, ni por la noche la cena. Vamos a orar y ayunar hasta que Dios nos revele este asunto. Y dice la Biblia que se le apareció el Señor y le dio el sueño y la interpretación. Y cuando reunió al rey le dijo, rey, este es el sueño que has tenido. Y cuando se lo iba contando, el rey lo fue recordando y se dio cuenta que el sueño y la interpretación era verdadera. Es verdad, hermanos, que había 4 en el cuarto orando, pero solo uno tuvo la visión. Los otros colaboraron con el asunto, pero no recibieron la luz, pero le siguieron, le apoyaron y le respaldaron. Escucha, aunque no seas el chico de esa película, si eres un colaborador de ella, date por satisfecho porque estás en Dios. Es que hay quien no apoya nada si él no es el protagonista. Hay quien no respalda nada si no lo hace él. En cambio, estos 3 no hicieron nada, pero le dijeron, adelante Daniel, estamos contigo. No se trata de ser los chicos, se trata de estar dentro del guión. Yo quiero estar en este guión. Levanta conmigo tu mano, grita un poderoso aleluya. Dale un aplauso a Dios por su sangre. Me quedan 5 minuticos y me los aguantáis. Dice la palabra del Señor que el Señor se le apareció a un niño joven en sueños que se llamaba Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que te dé. Quiero deciros que fue un sueño, pero era una experiencia. No fue un sueño futurista. Eso ocurrió de verdad en su alma y en su espíritu por la noche, de tal manera que se levantó sabio. No lo era, tuvo la experiencia con el Señor en sueños y se despertó sabio.
Pero lo que me sorprende es la oración que hace. Le dice: Señor, dame sabiduría y entendimiento y corazón amplio para gobernar a tu pueblo. Un niño joven con 15 o 16 años, que se le aparece el Señor y le dice: ¿qué quieres que te dé? Dame el don de milagros, que resucito muertos. Dame el don de sanidades, que sano a todos los enfermos. Dame el don de fe, que traslado los montes al mar. Y ya por ahí me hago yo popular y famoso por toda España. Oró con responsabilidad, oró con inteligencia, oró con compromiso. ¿Por qué? ¿De dónde le venía todo ese buen hacer a Salomón? Del trabajo espiritual de educación que hizo Moisés con él. O sea, perdón, David. Le instruyó también David, le puso tan buenos fundamentos, le colocó tan bien en la senda, le instruyó también, le transmitió tan buenas enseñanzas, que cuando llegó la hora de pedir, pidió como lo que el padre le había enseñado. Le dijo: quiero sabiduría para gobernar al pueblo. O sea, le enseñó, es más importante el pueblo que tú. Le dijo: es más importante el pueblo que tú. Por eso dijo: es grande tu pueblo, dame sabiduría para gobernar y dame talento para hacerlo. Oró con responsabilidad, oró con compromiso, oró con inteligencia. Y hoy necesitamos, hermanos jóvenes, que oren con inteligencia. Que cuando oren conviertan su oración en una cita personal con Dios. Es la oportunidad de pedirle al que te puede dar las cosas que necesitas. Si ahora te concediera el rey Felipe una entrevista a ti, personal, única y exclusiva de 1 hora, y que te dijera: pídeme lo que quieras, ¿y vas a dejar pasar la oportunidad? ¿No? Seguramente que le dirías: señoría, necesito un pisico, mire que tengo 12 o 14 niños. A ver si usted me puede dar 4 mercadicos también para ganarme la vida. Mire usted, pedirías cosas al que sabes que te las puede dar. Si vienes a mi casa, hermanos, y yo te dejo entrar en mi casica, estás conmigo, pues a lo mejor me puedes decir: Fleitas, déjame 18 o 20 mil euros, 500 o 600 euros, que sabes que podría dejártelo, pero que sabes que más daño es imposible. Porque conforme sea el bien de la persona, también puede ser la dádiva. Claro, entonces, ese entendimiento lo tienes que tener cuando vas a hablar con Dios. Vas a hablar con el que te puede conceder lo imposible. Te ruego que no pidas por un ministerio. Te suplico que no pidas por una gran garganta. Te ruego que pidas por el pueblo. Te suplico que ores por la obra. Te ruego que derrames tu alma por la obra de Dios. Había un siervo del Señor que se llamaba Juan Wesley, que madrugaba mucho para buscar al Señor. Mucho, hermanos, mucho. Y eran tan grandes los lloros al pie de su cama que despertaba a su compañera. Y un haz de luz de una bombilla enfrente que había entraba por la ventana y le pegaba en la cara. Y ella le decía: Juan, has perdido muchos kilos, estás muy delgado, así no puedes seguir. Y él, hermano, salía llorando y decía: ¿cómo voy a dormir tranquilo cuando soy pastor de 1000 almas y muchas de ellas no sé lo que les pasa? Y otro se levantó en su cama llorando, hermanos, a lágrima viva. De tal forma gritó que la compañera se despertó y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dijo: se ha levantado el herrero para encender la fragua y todavía yo estoy en la cama sin orar por las almas. Querido siervo, querida sierva de Dios, aprende a orar por la iglesia. Ruega por la iglesia. Y a decir cosas que están pasando terribles en nuestra obra. Hace 4 días, para aquí abajo, por La Mancha, hermanos, para allí, un poquito lejos, se ha suicidado un creyente. Me han comunicado ayer que se ha suicidado un obrero. Alma de Dios, ¿qué es esto? ¿Qué quiero decirte con esto? Que todo eso ocurre porque la iglesia
ha perdido poder. La iglesia ha perdido poder. ¿Y cuál es el poder de la iglesia? El poder de la iglesia es la comunión, la oración con Dios. Cuando la iglesia clama, ruega, suplica y llora y derrama su alma, no hay demonio que pueda entrar, como los hemos tenido fuera durante 40 años. No hay demonio que pueda entrar. Por eso necesitamos una iglesia que haga de su compromiso de oración una cita de oportunidad para pedirle a aquel que tiene el poder de que Dios visite a la iglesia, que la sane de sus heridas, que la levante de sus fracasos, que la renueve de sus desilusiones y que traiga un bautismo de amor para la gloria de su santo nombre. Estas cosas ocurren porque hay personas que enferman de los nervios y llegan a estados de depresión terribles, terribles. No hay mejor medicamento, ni hay mejor medicina para el alma que la comunión con Dios. Yo, como tú, creo, hemos entrado a su presencia, hermanos, interiormente, con ropas harapientas y rotas, y en su contacto hemos salido vestidos de príncipes y de gala. No hay nada como la comunión con Dios. No hay nada como la presencia de Dios. No hay nada como la gloria de Dios. Por eso, el que pierde la comunión con Dios, ese es el principio de su fin. Pero el que no pierde el contacto con Dios será un gigante poderoso en medio de nosotros que levantará al pueblo para la gloria de su santo nombre. Salomón oró con responsabilidad: Padre, dame talento para gobernar a este pueblo. Y hay otro joven, que con este termino, que dice la Biblia: y Esteban, lleno del Espíritu Santo y de fe, alzando los ojos al cielo, vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. O sea, este tomó la decisión de no contaminarse, y el otro tomó la decisión de orar y de pedir sabiduría. Y cuando se toman estas dos decisiones, el resultado es este: uno es lleno de fe y uno es lleno del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Necesitamos jóvenes llenos del Espíritu Santo. Necesitamos niñas jóvenes llenas del Espíritu Santo. Necesitamos coros ungidos, predicadores ungidos, candidatos ungidos. Y todo eso ocurre cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Vosotros, como yo, habéis visto los vecinos, lo digo con respecto de los lutos, que llevan a lo mejor esos barriles de cerveza, ¿verdad? Cuando el barril está vacío, al caer hace un ruido de escándalo. ¡Pum! ¡Bum! ¡Bum! Nos enteramos todo el mundo. Pero cuando están llenos es un golpe seco. ¡Pum! Ya no se oye más. La iglesia que está llena no da ruido. La iglesia que hace mucho ruido es porque está muy vacía, hermanos. ¿Habéis visto que hay coches que van por la carretera que rabian? ¿Los habéis visto cómo van? Rabian. Pero no corren. No corren porque el motor solo hace ruido, no tiene fuerza. No tira del coche, no puede ya por el chasis. Está viejo, tiene una avería. Y la iglesia que hace mucho ruido es porque ya no tira. No tiene fuerza. No tiene motor. Solo tiene chasis. Solo tiene apariencia. Quiera Dios que no sea ese el caso de la Juventud de Madrid. Que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios, ungidos y bendecidos por la gloria de su santo nombre. ¿Por qué pudo aguantar Esteban las pedradas? Lo mataron a cantazos, a peñascazos, a pedradas. ¿Cómo pudo aguantar aquello Esteban, hermanos? No sé, me atrevería a decir de una manera de adorno en el mensaje que la comunión y la llenura del Espíritu Santo era como una anestesia que no le dejaba sentir la pedrada. Los que están llenos del Espíritu no les hacen daño las cosas que dicen de ellos, las pedradas que les tiran, las críticas, que si es esto, que si es para aquí, que si es para allá. Mira, os voy a decir una cosa: tú y yo hemos pasado por miles de árboles y nunca hemos tirado piedras a ellos, a no ser que tengan fruto. Si tienen fruto, sí, que coges y tiras, bueno, un cantazo para que te caiga una manzana, te caiga una piedra, te caiga una nuez.
Pero a un árbol, para que te caiga una hoja, ¿para qué la quieres? A veces te tiran piedras porque te tienen envidia, porque tienes mucho fruto. Hablan de ti porque tienen fruto de Dios. Y escucha, es mejor ser envidiado que ser envidioso. Vuélvete al que tienes al lado y dile, no seas envidioso. Sé lleno del Espíritu Santo. Que Dios os bendiga y hasta la próxima.